Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dynamo. Vamos a hablar bastante en este capítulo de economía. Estamos grabando en el viejo estudio, en el estudio donde arrancamos el año pasado este espacio de streaming de energía de alguna manera. Estamos con Nico Dadano, está Fer Cracovia, que es un referente de EconoJournal, está llegando Flavia Rollón en breve. Quiero empezar con un tema, Nico, que en este espacio cruzamos bastante lo que es macroeconomía con energía. Y hay algo que uno viene leyendo en el mercado, que es que hay cada vez más, o no sé si cada vez, pero hay varias empresas que están teniendo problemas de financiamiento, problemas financieros, porque tienen un flujo de caja que tiende a negativo, porque tuvieron costos en dólares más altos, porque el precio del crudo bajó, porque la plaza en el mercado financiero local está seca o está muy cerca de estar seca, entonces no hay financiamiento, y uno ve que hay compañías que están tecleando, algunas que ya defaultearon deuda. ¿Cuánto te preocupa esa situación, ese cambio de un entorno económico que por ahí hace 2 años, con una macroeconomía peor, con una inflación más alta, con una emisión descontrolada, pero las empresas podían conseguir financiamiento negativo en pesos, a un escenario donde tenés mucho menos financiamiento disponible, con costos en dólares más altos, caída de precio del crudo? ¿Cuánto te está preocupando esa situación? Mira, se combinan varias cosas y por ahí conviene despejarlas. Hay algo que tiene que ver con el mercado internacional, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, obviamente para la industria y para la Argentina, que ahora es un exportador neto de hidrocarburos, nos conviene que los precios estén altos. Los precios que bajan son una preocupación y en particular para la actividad convencional. Y ahí se da algo que es que, de alguna manera, como la no convencional le transmite la enfermedad holandesa al convencional, ¿no? ¿Cómo sería eso? Porque estamos en un contexto de costos en dólares altos para toda la actividad productiva en Argentina, pero lo que sucede en las comunidades, en los lugares petroleros o de hidrocarburos, es que el no convencional, que tiene una productividad mucho más alta, puede pagar y fuerza costos en dólares de los non-tradable, de los servicios, de las cosas que es difícil encontrar competencia, que por ahí el no convencional lo puede pagar, pero al convencional lo asfixia, mucho más cuando los precios de venta hoy ya no son los que eran el año pasado. Exactamente. Entonces, esa es toda una parte que me preocupa porque, naturalmente, hay que tratar de encontrar competitividad para el convencional también. Espero que ahí las provincias también se pongan las pilas, los sindicatos, y se den cuenta que no le pueden pedir a la actividad convencional lo que por ahí le piden a las áreas estrella del shale. Ahora, vos mencionabas también un aspecto que es importante, que es el crédito y cómo, vivimos años sobre el final del gobierno anterior de alta inflación, cepo, tasa de interés real negativa, sobrante de pesos, que generaba determinadas condiciones de acceso al crédito para algunas compañías muy ficticias. Esa tasa de interés real negativa se mantuvo al principio del año pasado, pero hoy, y me parece que es irreversible, más allá de que por ahí por momentos la tasa es demasiado positiva, pero digamos, el acceso al crédito va a ser más normal, más difícil también, y por lo tanto a las compañías que se les combina una situación estructural de su negocio un poquito más débil y un mercado crediticio más exigente, y bueno, ahí podés tener una combinación letal, ¿no? Pero creo que también forma parte de un proceso en el que, y pasa en cualquier circunstancia, en cualquier lugar del mundo, en el que, y a veces hay algunos que quedan en el camino, son adquiridos por otros, la industria se concentra, así que yo creo que es un proceso complejo porque también, y agrego un último punto, lo que estamos viendo es que con las restricciones de acceso al capital y al financiamiento en general que tiene nuestra industria todavía, porque los grandes players todavía no están o los que podrían venir no vienen, a veces lo que uno ve es que estas adquisiciones que por ahí hay, concentraciones, cambios de manos, y bueno, a los que pueden invertir y les resta plata porque, digamos, tienen que pagar por lo que compraron, por el activo que compraron, y después invertir en ese activo. Y no tienen acceso ilimitado
a fondos, ¿no? Así que Nicolás, son cosas que pueden ralentizar el desarrollo. te hago una pregunta sobre el tema de la tasa. Sí. Un proyecto como el del oleoducto para exportar el crudo de Vaca Muerta que está impulsando YPF con las otras petroleras. El Vaca Muerta Sur. El Vaca Muerta Sur. ¿No es demasiado pagar 10% en dólares, dado que pareciera que es un proyecto que se va a hacer, que es muy rentable? Mirá, me puede parecer demasiado o bajo, pero es un proyecto que va a salir al mercado y consideremos que hace años que no hay un project finance de esa envergadura en Argentina, que Argentina tiene el crédito soberano, todavía no pudo volver. En general, en muchos países eso le fija un piso a la tasa a la que salen los privados. Por suerte en Argentina no, o sea, los privados ya desde hace un tiempo pueden salir, pese a que el Tesoro no puede salir. Digamos, le exige una rentabilidad al proyecto bastante más alta, porque si vas a pagar ese costo del financiamiento, pero creo que seguro que las compañías hicieron los números y evidentemente es un negocio que tiene una rentabilidad que soporta ese financiamiento. Esperemos no solamente que el costo de ese financiamiento baje, sino creo que lo mencionamos acá, que en el futuro las petroleras le puedan vender ese negocio a alguien de midstream y puedan invertir en lo que tienen que invertir, que es en su negocio, que no es el transporte. Totalmente. Ahí hay una cuestión que es interesante. Cuando uno dice, bueno, el Vaca Muerta Sur, que es un proyecto de infraestructura enorme que tiene la Argentina, construcción de un caño, un oleoducto desde Neuquén hasta Río Negro, 400 y pico de kilómetros, una terminal de exportación, consigue un project finance por 2.000 y pico, 2.100 millones de dólares, que hace 25 años que no se más, creo que casi 30 años de que no se conseguía un project finance, ni siquiera por este monto. Lo que te dice un productor de crudo es, si yo consigo un project finance que no me calza la deuda financiera sobre el balance de la empresa, sino que la calza sobre el proyecto, que es operado por una sociedad distinta que se llama Vemos S.A., Vaca Muerta Oil Sur S.A., que es una sociedad que nuclea YPF, a Pan American, a Vista, Chevron, Shell, Tecpetrol, Plus Petroli, Gas y Petróleo de Neuquén, le deja espacio financiero a las productoras de crudo, a las mismas empresas, para tomar deuda, para seguir perforando pozos y demás. Entonces, y hay algo adicional. Lo que te diría un YPF o un petrolero es, mi negocio, mi margen de ganancia, yo no se lo pido a la infraestructura de transporte y exportación de crudo, no se lo pido al proyecto Vaca Muerta Sur. A mí no me importa, mientras sea, aunque sea break-even eso, aunque quede empatado para que se entienda, mi negocio yo lo tengo de la perforación de pozos en Vaca Muerta y la producción de petróleo gas, con lo cual no tengo una necesidad de que tenga margen. Si viniese un Energy Transfer, que es lo que está diciendo Nico, Energy Transfer, por ejemplo, para decir que es un midstream grande de Estados Unidos, bueno, ese tipo seguramente te diría, no, bueno, yo necesito financiar esto abajo del 10% para ganar plata, pero si es de la lógica de una petrolera, el problema que tenemos en Argentina es que nos cuesta un montón hacer infraestructura, con lo cual si hiciste un checklist y pudiste destrabar el financiamiento para conseguir y hacer esa buena infraestructura que te puede cambiar la realidad argentina, es un tema. A mí lo que sí me preocupa y la incluyo a Flavia también es, hoy tenemos proyectos de infraestructura para poder evacuar más petróleo del que se produce en Vaca Muerta. Lo difícil va a ser conseguir financiamiento para perforar más pozos de lo que estábamos perforando. Y ahí uno sigue viendo que hay un financiamiento internacional en Argentina que todavía no está llegando. ¿Eso te preocupa o no tanto? Lo mismo, Flavia, para vos. Buen día. Sí. No, sí, claro que preocupa, pero yo creo que, y esto creo que se aplica a todos los sectores, ¿no? Creo que hay que ser realistas y más pragmáticos en que Argentina está recién en un periodo de reacomodamiento de la macro, de volver a los mercados. Esto no es mágico de un día para el otro. Entonces, que vamos a tener unos años donde hay que, si se quiere, transicionar esto. Y que Argentina claramente tiene que volver al mercado de capitales, tiene que bajar el costo de financiamiento, porque lo que encarece hoy es justamente el tema del costo de financiamiento y eso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo y sí, como vos decís, no es infinito. No es infinito, entonces sí hay que plantearlo en un escenario, pero a mí me parece que en las condiciones dadas, la noticia del Vaca Muerta es extraordinaria. En las condiciones dadas, bueno, Sí. será caro, será barato, bueno, es lo que hoy está y lo que se necesita. Y por otro lado también tenemos que pensar en la infraestructura de gas, porque, bueno,
está el oleoducto, pero también va a haber que evacuar el tema del gas y ahí tenemos otro desafío. Pero de nuevo, acá la clave es que Argentina estabilice su macroeconomía, esto no va a ser de un día para el otro, que Argentina vuelva a recuperar la confianza de los inversores y los inversores necesitan ver que esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Hay dos hitos de la macro, yo coincido con lo que dice Flavia, hay dos hitos que todavía no sucedieron y que son claves para esto, que son la apertura completa del cepo para las compañías. O sea, quienes dicen el cepo ya se abrió, en todo caso para los individuos, no para las empresas. Y el segundo es el acceso digamos, recomponer el acceso del tesoro, del soberano al mercado de capitales. O sea, abrir de nuevo el mercado de capitales. Si eso no sucede, mientras eso no suceda, yo creo que va a suceder, es probable que eso suceda después de las elecciones y que eso despeje el 2026. Pero mientras tanto tenemos este fenómeno en donde, bueno, es parcial y las compañías argentinas que están invirtiendo y liderando el desarrollo de Vaca Muerta tienen un acceso al financiamiento y al capital, tienen espalda más chica. O sea, si se va ExxonMobil o se va Total o se va Petronas y aparecen compañías muy buenas pero más pequeñas y van a ir más despacio, es así. ¿Cuánto te preocupa esa argentinización de alguna manera de que estos casos que vos citaste, ExxonMobil se fue lamentablemente de la Argentina, Plus Petrol pagó una buena cantidad de dinero, 1.700 millones de dólares por esos activos? Petronas no era socio operador, no es que estaba al frente de la organización o de la explotación de un campo en Vaca Muerta, pero era socio de YPF y tenía capacidad de financiamiento importante y también vendió. Ahora Total Energy, que es una compañía que está hace más de 45 años en Argentina, una compañía de las 5 petroleras más grandes del mundo en términos privados, sacando compañías, las NOC, digamos, las compañías que tienen participación de los estados, dijo, bueno, yo me quedo en gas, pero las áreas que tengo más de petróleo en el norte de Neuquén, vendió su participación. ¿Les preocupa esa argentinización de Vaca Muerta o no tanto? Y un poco sí, porque digamos, insisto, yo quisiera que estén todas, ¿no? Y que entonces la frontera de Vaca Muerta se vaya ampliando, disputen más áreas, inviertan, desarrollen los proyectos, las áreas que tienen a mayor velocidad. Desde el punto de vista de la política pública, eso es lo que necesitamos. Bueno, se está dando este fenómeno, sigo creyendo que, y así lo pensamos, que esta etapa, que de nuevo se completa cuando Argentina abra o cumpla esos hitos de liberar el cepo, volver al mercado y ahí recién reconstruir la confianza con esos inversores. Yo creo que eso va a suceder después. Pero bueno, en el medio, la argentinización implica que la disponibilidad de fondos para la inversión es más limitada. Eso es así. Sí, tal cual, a mí coincido. A mí sí me preocupa cuando vos tenés una empresa grande, multinacional, donde hay financiamiento genuino, donde no necesita tanto salir al mercado a buscar los fondos para invertir y bueno, es lógico pensar de que el dinamismo del sector va a ser distinto, ¿no? Entonces yo sí creo que puede ser una limitante, aparte de lo que comentabas recién, la capacidad no es ilimitada, entonces si la empresa tiene que invertir en midstream y no en el desarrollo genuino, puede ser un problema. Si se van varias al mismo tiempo, porque si se va una, dice, no, estoy apostando por un proyecto, no sé, como Total, el Presal en Brasil, pero si se van varias, pareciera ahí que hay un patrón. ¿Cuál es este patrón en este caso? ¿Por qué se van? Mira, el riesgo que corres cuando estás jugando en esa liga también, que competís con otros activos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, también creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Argentina no está sola en este negocio, compite con otros activos en el mundo y el tema de la macro no es un tema que está solucionado en la Argentina. Estamos dando los primeros pasos y hay que mostrar sostenibilidad de este camino y esto no va a estar, de hecho no sé si va a estar después de las elecciones, ¿no? No, además yo creo que ahí hay que distinguir lo que es la decisión de la inversión financiera para entenderlo, ¿no? Bonos, y bueno, por ahí la mano viene mal, vendés, empezás a ver que la mano viene bien, comprás. La inversión extranjera directa de grandes compañías en sectores como este
decisiones de este tipo llevan muchos años y el impacto de muchos años muy negativos que padecieron estas empresas, que muchas de ellas tienen conflictos con la Argentina en el CIADI, por ejemplo, que se resolvieron y Argentina nunca pagó. Es decir, lleva mucho tiempo reconstruir esa O confianza. sea, se van por lo que pasó y no por lo que viene. Yo creo que claramente el que se va más allá de la estrategia individual de cada compañía, en lo que tiene que ver con Argentina, se va con lo que pasó, por lo que pasó. Y en muchos casos, que es feo decirlo, no tanto por ahí de esta industria, pero en otros sectores donde también se van, algunos habían querido irse hace mucho tiempo, pero no podían irse. Porque no había precio o no había No había nadie que les pague nada. Entonces, por más que los argentinos dicen, mirá, se abre una etapa en la que vamos a mejorar, estos activos van a valer mucho más. Por ahí alguno dice desde afuera, después de haber padecido que no le giren dividendo durante 20 años, dice, ¿hay alguien que te quiere comprar? Listo. Claro, porque el razonamiento, en todo caso, y esto, si uno piensa desde afuera, decir, bueno, ya invertí en la Argentina, perdí plata, tuve nada, no dejaron girar dividendos, no había nadie que quiera comprar. Hoy, que pareciera de que se está acomodando y lo puedo vender un poco mejor, y bueno. Probablemente vamos Ojo. a tener un escenario mixto en el que ya tenemos proyectos combinados, ¿no? Donde algunas compañías buscan un socio argentino, que bueno, pero yo confío que con la macro estable el proceso se va a revertir, esta inercia desde atrás de compañías que por ahí querían limitar su exposición a la Argentina, va a ir menguando y van a aparecer las que quieren entrar, sin duda. Yo también creo en eso, y de hecho te hago otro paralelismo, por ejemplo, en lo que pasó, que se me viene ahora a la cabeza en el sector minero con la entrada de Río Tinto. La entrada de Río Tinto claramente que es una multinacional que hizo una apuesta muy fuerte en la Argentina, entre toda la inversión, más de 10.000 millones de dólares, pero ¿qué es lo que pasa? Río Tinto es una empresa que tiene una espalda y un financiamiento genuino, que justamente a pesar de la caída del precio del litio y todo lo que está pasando, puede o tiene con qué seguir avanzando en la construcción de sus proyectos y está entrando lo mismo en cobre. En el sector de energía, como te digo, yo creo que el análisis es más complejo porque tenés otras cuestiones jugando y estás compitiendo con otros proyectos en el mundo. Y en Argentina, de nuevo, el tema no está resuelto. Sí hay un camino, hay una señal de cambio, pero que hay que demostrar que esto es sostenible en el tiempo, y cuando hablamos de sostenible en el tiempo en estos sectores, estamos hablando de que sea sostenible 5 o 10 años, ¿no? Pasa que es re interesante, Flavia, eso, porque vos planteás, en minería entró Río Tinto, que es un jugador enorme, y vos ves que el CEO global de Río Tinto dice, tomamos la decisión de invertir porque existe el RIGI, porque el gobierno argentino tomó determinadas medidas y va para un lado. Yo homologo, Nico, eso, corregime si estoy diciendo algo mal. Cuando se estatiza YPF en 2012 y en 2013 entra Chevron a invertir en la primera área de petróleo, eso fue un espaldarazo de confianza fuerte y Chevron invirtió de 2013 a 2016, 2017, debe haber invertido 4.000, 5.000 millones de dólares con un compromiso fuerte, o sea, hubo una acción muy decidida. Vos lo que estás viendo en Vaca Muerta es que hay un entendimiento de las empresas petroleras que tienen accionistas locales de expandirse, de posicionarse, porque ven que hay un play, un negocio que está aprobado y que funciona. Todavía no pudiste lograr que empresas internacionales te hagan un voto de confianza. Que los grandes jugadores, que las empresas mayor, como le dicen a nivel global, te validen lo que vos estás haciendo, digamos. Eso es, así como en 2013, digamos, post-estatización de YPF te permitió cerrar un capítulo. No lo cerraste porque lo vemos que está vivo hoy con el tema Burford y todos los coletazos que genera. Pero en ese momento, que entre Chevron, que entre Dow Chemical a la Orejano, que entre la misma Petronas a la Amarga Chica en Vaca Muerta, te permitió construir una historia, una narrativa diciendo, bueno, yo voy para acá. En Vaca Muerta, vos lo que ves es que las empresas locales identifican que hay un negocio súper interesante, es un proyecto de crecimiento enorme. Yo creo que mete un poco de ruido esta cuestión de, bueno, total, desinvierto un poquitito, me quedo, pero me quedo más en donde estoy. Hoy ese respaldo pareciera que va a llegar más
para la minería, como decía Flavia, que para los hidrocarburos, ¿no? Porque tanto Río Tinto como BHP están dando ese respaldo, por lo menos desde lo discursivo, y ya en parte en lo económico, aunque ahí es donde más falta todavía. Pasa que es muy interesante porque hoy en día Vaca Muerta, corregime Flavio, es un negocio mucho más consolidado que la minería. O sea, Sí, pero de nuevo yo creo que no, digamos que no nos miremos tanto el ombligo. A ver, Total, la decisión de Total de vender estas áreas está enmarcada en una decisión también de la compañía con el tema de transición energética, ir desprendiéndose de esos activos, concentrarse en gas. O sea, hay otro conjunto de factores y no tan solo el decir, bueno, ya tuve mucha exposición al riesgo argentino, tengo un comprador, me voy. Sí, lo que yo a veces pienso es cierto, en cada caso hay una explicación muy vinculada a las estrategias de las compañías, pero nunca aparece un comprador internacional. En general, más allá de la explicación de por qué vende, el que compra por ahora suelen ser estos grandes grupos locales. Estaba pensando mientras hablábamos la comparación con minería, bueno, petróleo tiene una historia ya. Entonces, a favor juega eso y también juega en que muchas de estas compañías, incluso Chevron, han vivido y sufrido incumplimientos de los programas que les promete Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces, por ahí ya muchos miran y dicen, sí, ok, el RIGI, perfecto, pero yo todavía tengo el decreto de Cristina del 2013 y tardaron un montón en... no. ¿Entendés? Y así te vas para atrás. Hay algo, Nico, que es re Y de hecho interesante. a Chevron, siendo secretaria, nosotros fuimos lo que... Lo que restableciste el cumplimiento del decreto Exacto, 929. sí, del Y 929, diría que la parte de firmísimo. divisas no restablecieron nada. Ahí No, estaba el central que no exacto. daba $1 ni que vayas con una pistola con él. Exacto, pero sí, septiembre del 2022, Sí, siendo creo que el tema de secretaria, retenciones, ¿no? restablecí lo que podía. Es cierto que en el central ese tema no se pudo resolver, pero en la práctica sí, ¿no? Sí se le dio acceso. Sí, creo que está bueno ir como la realidad, el avance de la realidad también te permite ir calibrando los discursos. Esto lo digo pensando a veces en los discursos que salen de la política. Cuando se aprobó el RIGI el año pasado, en 2024, un sector muy representativo de la política lo presentó al régimen de incentivo a las grandes inversiones como un instrumento entreguista, como una puerta que habilitaba un saqueo de los recursos naturales, como que era una entrega excesiva de renta del negocio petrolero a las empresas multinacionales. Ok, eso era una tesis que la escuchamos en muchos lugares cuando se discutió el RIGI. Si vos mirás, saco minería, lo que pasó en Vaca Muerta, si eso hubiese sido así, si el RIGI fue una entrega de renta, de recursos adicionales, si tuvo beneficios que eran excesivos, no lograron, siguiendo lo que vos decías, Nico, neutralizar el efecto, el daño que se hizo en el pasado, porque ninguna de estas empresas que tenía decidido salir tomó la decisión de quedarse, digamos. No, bueno, ese discurso de la entrega, eso lo es recurrente y la verdad que no hay que darle tanta importancia. Yo creo que lo que sí pienso es que el mejor estímulo a estas inversiones va a ser que Argentina simplemente estabilice la macro y cumpla sistemáticamente las reglas de lo que ha prometido, mantenga estables los impuestos, la renta que se lleva el Estado, las regalías, que las provincias no empiecen a aprovechar cualquier cosa para querer cobrar más. Porque si no, siempre vamos a estar prometiendo regímenes especiales, cada vez más supuestamente beneficiosos, con mecanismos de arbitraje cada vez más. Ahora en el RIGI vieron que te ofrezco 3 mecanismos de arbitraje fuera de la Argentina alternativos. Entonces, yo creo que para muchas compañías es, sí, ok, perfecto, pero lo que quiero es ver que esta es una economía que se estabiliza, que tiene relaciones económicas y financieras con el mundo normales y que la disputa con los gobiernos en términos de la renta y de lo impositivo es normal y es estable. Eso contrasta mucho con el pasado. Entonces, va a llevar un tiempo, pero creo que hacia allá vamos. Y también es cierto que el que se anima a entrar ahora, si el escenario futuro es el que yo digo, es positivo, esos activos van a valer mucho más en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, algunos no quieren tomar ese riesgo, otros lo hacen porque están más habituados a ese tipo y perciben quizás mejor el futuro.
Y bueno, y esos son los negocios también, ¿no? Aparte, recordemos que en el RIGI no está incluido lo que El es upstream, el sí. upstream, ¿no? Entonces, eso es... Creo que estaban viendo de hacer algún cambio ahí con relación a ese tema, pero no Sí, tengo el bien upstream claro. un poquito se está corriendo, el midstream se está corriendo casi como hasta los pozos, ¿no? Sí. Pero bueno, Eh, es raro tener un régimen de incentivos Lo que pasa con es que cortes tan discrecionales, ¿no? Esto sí, esto no. y lo que pasa es que ahí el RIGI estaba pensado, entiendo que para todo lo que, con el concepto de la marginalidad, ¿no? Qué grandes proyectos que hoy no están. El problema es que si lo incluís al upstream, vas a tener una situación de desventajas competitivas en el mismo sector. Porque, ¿qué pasa con lo que venía de antes? Pero pasa con cualquier cosa con el RIGI, qué sé yo. Se está haciendo una, no sé, vas Por a ejemplo, tener... el oleoducto no, es un proyecto de RIGI, no. El Y bueno, proyecto si en de algún 30 momento compite Oldelval con Vaca Muerta Sur por el transporte, uno tiene condiciones que el otro no va a tener. Es muy difícil crear un régimen de incentivos y capturar solo en el margen, ¿no? Y alguien te podría decir, si hubiera hecho el oleoducto Vaca Muerta Sur sin RIGI, qué sé yo. Ahora, Podemos si, decir que sí, que no, es... si el RIGI no Contrafáctico. alcanza y se necesita estabilidad macroeconómica, eh, una opción podría ser, bueno, el gobierno gana en las elecciones de medio término, eso da un espaldarazo de confianza, pero pareciera que no solo alcanza con que gane, sino que lo ideal sería que hubiera ciertos puntos centrales de la política económica que fueran política de Estado, y hoy está lejos eso de pasar, porque el enfrentamiento que hay entre los distintos grupos políticos, que hay que ver cómo se salda eso en la elección, eso sí va a permanecer después de la elección. O sea, no hay política de Estado sobre determinadas cuestiones. Uno podría decir, bueno, Vaca Muerta lo respaldó el kirchnerismo, lo respaldó el macrismo, lo respalda este gobierno, pero después hay otro montón de temas donde están todo el tiempo tirándose con proyectos de ley por la cabeza, y ayer lo vimos en el Congreso con represiones periódicas todos los miércoles, por un montón de cuestiones que hacen difícil fijar puntos en común entre los distintos espacios políticos de la Argentina. Eso, mirado desde afuera, nos genera mucha confianza. Mira, en relación, algo un poco vos lo dijiste, en relación a la industria, es notable para mí, y yo a mí que me gusta la historia y he escrito sobre eso, el consenso y la relativa estabilidad que hay respecto de las reglas básicas de esta industria. O sea, y yo creo que como nosotros somos protagonistas no nos damos cuenta, pero hace poco con el tema de Burford estábamos hablando con Nico, ¿no? Yo repasé lo que fueron los últimos 30 años de YPF. Y desde la expropiación, y no me quiero meter en si estuvo bien, mal, etcétera, pero lo cierto es que ese modelo de YPF, por ejemplo, 51% estatal, 49%, fue respetado por Cristina, por Macri, por Alberto Fernández y por Milei. Y Milei acaba de ir a Italia con Giorgia Meloni y sacó una foto respaldando, que parece rarísimo, ¿no? y parecería que no está ni en agenda. Ni en agenda, que por ahí al principio estaba. Tan Pero chochos eso- con YPF. eso es Ahora, y sectorial. después, más allá de YPF, en lo sectorial, también me parece que hay un consenso en esta precaria relación que hay entre la nación y las provincias, la ley de hidrocarburos, el dominio, pero la política provincial y la política nacional. Bueno, no hay una gran discusión sobre la renta, las regalías. Seguro las empresas van a venir y van a decir, sí, pero Neuquén me quiere cobrar el 14. Bueno, pero no hay discusiones de fondo respecto de eso. En la macro, bueno, hay que ver, ¿no? Creo que lo más importante es que se consolide la idea del equilibrio fiscal, que es una idea que está bastante internalizada. Ahora, después, que en el Congreso peleen de si gastamos más en esto otro, es un clásico, y eso va a pasar siempre. Yo lo que creo sí, respecto, y termino con esto de lo que decías, no hay solamente, no pasa solamente de si Milei le va bien o le va mal en la elección. Como decía antes, hay cuestiones económicas que todavía no están resueltas y que explican por qué el riesgo país todavía es alto, y que Argentina, naturalmente con un gobierno que tenga previsión de que va a continuar, ¿no? Necesita resolver esas, para esta industria y en general, pero para esta industria necesita resolver eso, porque si no, lo que vamos a tener no es una crisis ni nada, vamos a tener un sector que crece a un ritmo inferior al que podría crecer.
y creo que puede crecer a un ritmo mucho más grande, pero eso todavía no están las condiciones para que eso suceda del todo, ¿no? Totalmente. Flavia, para hablar un poco de minería, aprovechando que estás acá y que sos una conocedora, fuiste secretaria de minería tanto en Salta como a nivel nacional, digamos. Hoy se anuncia, y esto va a salir en un par de días, digamos, este capítulo de Dínamo, se anuncia una eliminación de retenciones a las exportaciones de determinados minerales, sobre todo el cobre, digamos. El litio sigue adentro, digamos, de las exportaciones, creo que la plata también, pero en cobre el gobierno baja la alícuota a cero, se elimina las retenciones a los proyectos de cobre. Hoy no tenemos exportación de cobre. Eso hay que leerlo como una señal, como tratar de darle un espaldarazo para viabilizar proyectos de cobre, o como qué interpretación le das, digamos. Bueno, en realidad se eliminaron derechos de exportación. De hecho, hoy jueves salió en el boletín oficial la eliminación de derechos de exportación. Sí, 30 posiciones arancelarias. Exactamente, que tenían una lógica, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, boratos, que, que realmente son de muy poco margen, son commodities ya muy maduros, de muy poco margen, que afectaba el derecho de exportación. Mira, no lo tomaría como una señal, de hecho, si aplican al RIGI tampoco van a tener derechos de exportación. Era una condición del sector, la eliminación de los derechos de exportación para viabilizar los proyectos de cobre. Y de hecho, siendo también partícipe de la gestión anterior, era un tema que también se conversaba. Inocuo en ese momento, porque no, imagínate que no ibas a salir a eliminar los derechos de exportación del cobre, no había ni clima, no político, digamos, sino realista en los números de poder eliminarlas del campo. Entonces era como, bueno, ¿para qué lo ibas a hacer si era gratis para el país? Porque no hay producción de cobre. En cambio, hoy, que tenés otro contexto, donde ya eliminaste las del campo, porque hay que entender también cómo es la mesa de discusión global del tema de los derechos de exportación. Claramente vos te sentás con el sector minero y te va a pedir, che, eliminame las del sector minero, las del oro por una cuestión de circunstancias no están pagando. Y bueno, pero vos, yo me imagino, el ministro de Economía mira su panorama global. Bueno, si saco eliminando las del cobre o eliminando las del borato, los del campo me van a matar. Entonces, me parece que es algo que no lo tomaría como algo extraordinario, es algo que siempre se habló, que el sector siempre lo planteó. Los derechos de exportación del cobre para la viabilización de los proyectos era un impedimento. Si aplican al RIGI, que es la lógica, que los proyectos de cobre apliquen al RIGI, tampoco los iban a pagar. Entonces no le daría tanta relevancia, ¿me entendés? No le daría tanta relevancia. Claramente yo creo que desde lo político ya hubo muchas señales, y ahí, a ver, la política hizo todo lo que tenía que hacer para que los proyectos de cobre se viabilicen. ¿Ya hizo todo? ¿Falta algo o no? Bueno, falta resolver el tema de glaciares. Exactamente. Pero el sector privado... ¿Cómo lo resolvés? La ley glaciar. El sector privado que pedía el tema de los derechos de exportación, el tema del IVA, el tema de la devolución del IVA, el tema de las importaciones, todas cuestiones que se resolvieron en el RIGI. Hoy, ¿qué te da la tranquilidad? Que bajar el derecho de exportación a cero, bueno, que va a haber alguna continuidad, pero de nuevo, la lógica hoy es que los proyectos de cobre apliquen al RIGI, igual no iban a pagar. Entonces no le daría tanta relevancia. Yo creo que las señales políticas se han dado, sí falta la discusión del tema de glaciares y del tema ambiental, y realmente, de nuevo, el RIGI ya tiene un año. No puede irse el RIGI sin ningún proyecto de cobre. Ahora, Flavia, de los proyectos que están aplicando al RIGI, de mineros, digo, de cobre, de litio, ¿cuántos de esos proyectos crees que efectivamente tienen la vocación decidida de invertir y cuánto hay de especulación financiera para valorizar lo que tengo y poder venderlo más caro? Digo, porque esa es una jugada bastante recurrente en el sector de la minería. Sí. No, bueno, Río Tinto creo que realmente tiene vocación de invertir. Yo creo que también hay un filtro que de hecho, bueno, en algunos otros medios me han preguntado, bueno, ¿por qué hay tanta demora en la aprobación de los proyectos de RIGI? Yo creo que en ese sentido el Poder Ejecutivo está siendo analítico y crítico en ese sentido, de primero, no me presentes cosas que ya estaban hechas desde antes, y segundo,
que haya vocación real de inversión. No, yo sí creo que hay vocación real de inversión. Y los montos, porque Nicolás decía, bueno, falta financiamiento en la Argentina en general para distintos proyectos, y al mismo tiempo que falta ese financiamiento, escuchamos que un día dicen, yo voy a invertir 15.000 millones, no, son 17.000, al otro día otro dice, no, acá también otros 15.000. Pareciera que tiran cifras estrafalarias cuando está costando mucho hacer inversiones por montos mucho menores a esas cifras que tiran. Bueno, ahí tenés que ver quién es el que está atrás. O sea, un Río Tinto es alguien que claramente tiene espalda y tiene financiamiento genuino. Un proyecto que tiene que salir al mercado y bueno, ahí lo veo más complejo. El tema de la exactitud del monto, estos proyectos son de mucha envergadura. O sea, una construcción de un proyecto de cobre tenés que pensar mínimo 3 años, 4 años. Los de litio son más sencillos. Entonces, bueno, hay que ir con exactitud a ese número, ¿no? Y también implican construcción de infraestructura. O sea, no tan solo el proyecto per se, sino la ruta, el acceso, una línea eléctrica. Entonces ahí puede haber algo. Bueno, Barrick decía, el CEO creo que era de Barrick, decía, el RIGI no alcanza porque lo salió a cruzar la Cámara del Sector y otras empresas, pero decía, mientras esté esta infraestructura en Argentina, el RIGI es insuficiente, tienen que mejorar la infraestructura, y al mismo tiempo el gobierno dice, la infraestructura tienen que mejorar ustedes, nosotros no la vamos a mejorar. Digo, las rutas y los accesos y ese tipo de cosas. Mira, yo creo que hay que ser, justo el otro día estuve en AmCham, donde se habló mucho el tema de infraestructura, tanto en energía y en minería. Creo que no hay que caer en generalismos. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de infraestructura? ¿Qué hablamos cuando hablamos de obra pública? O sea, es como que se pone todo en un mismo paraguas y no es lo mismo. Puntualmente en el tema minero no es lo mismo una línea eléctrica de uso exclusivo de la minera, que la tiene que hacer la minera, que una línea eléctrica que va a anillar y que se va a conectar al sistema y que va a posibilitar la conexión tanto de mineras como de otros usuarios. Y si es de varias mineras, tampoco es lo mismo que una ruta. Porque una ruta nacional no tan solo lo va a usar la minera. Una ruta nacional te va a habilitar el desarrollo del turismo, el ingreso y el egreso de productos y de turistas, por ejemplo, con Chile. Tiene otro impacto. Entonces, no hay que generalizar el tema de infraestructura. No es lo mismo un hospital en una zona remota o una escuela que, de nuevo, un gasoducto para un uso exclusivo de la minera. Lo que sea infraestructura para el uso de la minera lo tendrá que resolver la minera. Ahora, la infraestructura que sí tiene un impacto social, y bueno, ahí tiene que estar el Estado porque también pagan impuestos para que esto sea así. Pero dentro del tema de infraestructura no es lo mismo, de nuevo, una línea eléctrica que los usuarios van a hacer las mineras, un oleoducto que va a permitir la exportación que beneficia a las petroleras con una ruta que usamos todos o una línea eléctrica que puede solucionar un problema de transporte a nivel país, que yo como ambas uno. Son cosas totalmente Ahora, distintas. te saco un segundo de la minería. Sí. Están hace un año discutiendo en Neuquén si las petroleras pueden poner un adicional para ayudar a mejorar las rutas que están de algún modo muy saturadas por el crecimiento de la actividad. Y las petroleras por abajo dicen, bueno, nosotros pagamos 12% de regalías y esas regalías también tienen que ir a mejorar parte de la infraestructura, y la política la usa para otra cosa, esos recursos. Desde la política le dicen, bueno, pero vos algo tenés que poner porque estás acá hace 10 años explotando vaca muerta, 12 años, y no solo las rutas están destruidas, sino que hasta hace un par de meses Añelo no tenía red de gas natural. O sea, como que hay una discusión sobre infraestructura conexa que nadie se hace cargo de eso. Mira, en minería son usuales esquemas de estos fideicomisos, existen fideicomisos en Santa Cruz, en Catamarca, donde además de regalías, las empresas ponen o destinan una parte en función de su facturación a estos fideicomisos que se destinan a obras de infraestructura. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Sí es cierto que la actividad incremental que te trae una cierta actividad, bueno, daña las rutas, etcétera, etcétera. La red de gas natural de Añelo, fíjate, la financié yo siendo secretaria de Energía, porque es increíble que el pueblo de al lado de Vaca Muerta no haya tenido gas.
Y ahí sí tiene que estar el Estado, porque también tiene que pensar de que la gente que está en un lugar donde Vaca Muerta, que solamente no le está cambiando la realidad a los neuquinos, le está cambiando la realidad a todos los argentinos, la gente que está ahí claramente tiene que vivir mejor. Desde mi punto de vista, las empresas sí pagan impuestos, pagan, porque no es solo la discusión de regalías en obras provinciales, sino también en rutas nacionales, porque en realidad lo que hay que discutir ahí es cómo repartimos esa torta, porque la mayor cantidad va a nación. Hablamos de los derechos de exportación. Los derechos de exportación ni siquiera son coparticipables. Entonces, en realidad la discusión en los dos sectores, ¿por qué? Porque los dos sectores dan que se desarrollan en lugares donde tenés muy baja densidad poblacional, muy remotos, entonces, bueno, los estados siempre tienen otras prioridades donde tienen mayor cantidad de gente, salud, educación, etcétera. Estos lugares en zonas remotas quedan siempre, si se quiere, postergados. Es lógico que el Estado priorice eso y que lo haga porque mejora la competitividad del sector y que también el sector, en la medida de lo posible, pueda colaborar en este esquema que podría ser un fideicomiso. Pero para mí la responsabilidad tiene que estar en estos casos en cabeza del Estado, depende de qué infraestructura, si es provincial o si es nacional, ¿no? Ahora, el gran problema de la infraestructura, y porque lo veo también en toda la discusión de la minería y las audiencias, que eso la gente te pide infraestructura. Ahora, el problema es que es como que es un gasto por adelante, ¿me entendés? O sea, yo quiero, bueno, para que el proyecto se desarrolle, tener una ruta, bueno, pero tenés que poner la plata antes de que realmente el sector explote, porque esto Vaca Muerta está comenzando. Y ahí está el tema, bueno, ¿quién pone el dinero? ¿Me entendés? Si el Estado hoy tampoco lo tiene. Entonces, yo cuando escucho la verdad... lo de las petroleras haciendo rutas me tira 100 años para atrás. Para mí es una cosa que confunde los roles, revela una sociedad débil institucionalmente. Las petroleras no se tienen que dedicar a supervisar la construcción de una ruta. No solamente pagan las regalías, pagan los impuestos, sino que en las rutas hoy hay tecnología y mecanismos para que el que usa la ruta, y especialmente el que la usa intensivamente, porque no es un chacarero que va con la camioneta o un habitante de Neuquén que va, no sé, hacia Marimenuco, sino es una petrolera que pesa no sé cuántas toneladas, bueno, tiene que pagar más por el peaje. O sea, si no, esta negociación bilateral que no tiene límite, de no, quiero que hagas un hospital, quiero que construyas acá, quiero que le pagues los sueldos, para mí, por este camino, sí. no vamos. Lo que pasa es que hay una realidad, Nico, que es que también hay un contexto. O sea, si en los últimos 10 o 15 años tuviste, por un lado, una propensión por parte del Estado Nacional, durante los gobiernos kirchneristas, a no querer dar una discusión en términos de tarifas de servicios públicos o de interés público, como puede ser un peaje, entonces, y hay montones de casos de autopistas que durante años tuvieron peajes que fueron no representativos de los costos reales de operación y mantenimiento de lo ya construido, ni hablar de la ampliación. Y hoy en día tenemos, los que vivimos en Buenos Aires, múltiples ejemplos, la Panamericana, General Paz, con autopistas totalmente saturadas porque no fuimos capaces como sociedad de discutir qué tenemos que hacer para que esto se amplíe, cobremos un peaje que realmente sea representativo de esa inversión o no, o que lo haga no importa el modelo, pero esa discusión ni siquiera se dio. En parte te pasa también en Neuquén. Vos tenés la ruta 7 que va a Nielo, en Neuquén, que tampoco pudiste dar ni siquiera esa discusión de poner un peaje como... Esa ruta es provincial. Sí, pero... Y la provincia recibe muchos recursos, y cuando uno ve además la concentración de la producción argentina de petróleo y gas en Neuquén, también ve la concentración de la renta que se lleva el Estado en Neuquén. Ahora, ¿en qué la gasta Neuquén? Seguramente en muchas cosas, incluyendo los sueldos, etcétera, etcétera. Pero eso se tiene que resolver de ese modo. Sí, o sea, Neuquén te va a decir, yo recibo 20 familias por día que se van a sentar a Neuquén, necesito hacer escuela, necesito hacer casa, necesito urbanizar la ciudad. O sea, no tengo un excedente, y lo que te diría Rolo Figueroa es, yo agarré un estado neuquino que el 75% de los ingresos de la provincia, o el 70% iban al pago de salarios, con lo cual me quedaba un 30%. Bueno, por eso, pero es el mismo espacio político, okay, por más que él diga que no. O sea, bueno, ahí está ahora no, ahora se llama la No, bueno, es un frente nuevo llamado la Neuquén. Si hay un lugar en donde ha habido continuidad política en la Argentina durante décadas, es Neuquén. Aparte, perdón, ¿no? La discusión de que, bueno, el 70% no le pasa a Neuquén. Me pasa, mira que yo que he tenido la oportunidad de viajar por muchísimas provincias y estar con muchos gobernadores,
el gran problema, che, el 70, el 80% Yo de, lo que mi- digo, el tema de mis ruta es un recursos se tema destinan que- a sueldo, es el común denominador. El tema Pero perdón, rutas, ¿no? sí. Yo creo que acá hay dos conceptos que me parece que son importantes, volviendo al tema de generalizar obra pública, infraestructura, el tema de infraestructura de desarrollo. Creer que muchas rutas de estos lugares remotos se pueden financiar con peaje, no sé si es realista. Ahora, si vos como Estado no liderás ese tipo de obras y esa discusión para poder tener la posibilidad de desarrollar no tan solo ese sector, sino otros sectores, turismo, conectividad, bla, bla, Lo que pasa bla. es que no lo hicimos, Yo Flavia. no decía Bueno. financiar la construcción con el peaje, ¿eh? Yo decía, por ahí la tiene que hacer la provincia, pero cobrarle distinto a las petroleras que rompen la ruta, y las petroleras van a estar de acuerdo. O sea, Claro, pero no me es muy pidas haga difícil la que ruta. recuperen la inversión Ahora, creo solamente que la con eso, ¿no? Constitución neuquina, ahora que estábamos hablando, dice, no estoy seguro, pero dice que las rentas por regalías se tienen que gastar en gastos de capital. No se pueden usar para gastos corrientes. Seguro que dice Tenían eso. un fondo contracíclico Pero también, ¿no? eso no Nunca eso se- seguro que no se Tenían un fondo, duró un año, creo, el fondo contracíclico. Sí, Esperá. pero de nuevo, el tema de infraestructura, hospitales, escuelas, y aparte porque se da en todos estos sectores, ¿no? No es solo Vaca Muerta, se da en absolutamente todas las provincias, en sectores extractivos. Para mí es responsabilidad del Estado, es el que tiene que liderar. Ahora, si la empresa puede colaborar en algún mecanismo, por supuesto, bienvenido sea y hace a su responsabilidad social también, pero no debería liderarlo de ninguna manera. Déjame cerrar el capítulo de minería con un par de preguntas que vienen al grano. A ver, aquel que le interesa el sector minero, de repente lee el diario y, como dice Fer, de repente, no sé, Vicuña, un proyecto de BHP, una compañía minera enorme a nivel global, con Lundin, que es otro grupo muy importante, 17 mil millones de dólares. Che, qué buena noticia, espectacular. Si tenés una empresa de servicios o insumos para la minería, che, yo tengo que estar ya mismo en San Juan porque esto se viene. Empezás a ver y decís, che, pero hasta que no se resuelva el alcance de la ley de glaciares que se sancionó en el año 2010, corregime si estoy diciendo algo mal, que define que cualquier área, cualquier manchón de nieve en la precordillera sanjuanina puede ser considerado un área peliglaciar donde no se puede hacer, donde no puede haber actividad metalífera. Yo veo que no veo a Vicuña invirtiendo, Vicuña, que es esta fusión entre Lundin y BHP, esos 17.000, 5.000, 6.000, eso, aunque sea poquito, va a ser una banda para Argentina hoy. Pero el tema es cómo acotás el daño que generó esa ley de glaciares por lo laxo que está en la definición de algunos de sus criterios. Cuando eso llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema no lo ordenó. Entonces, uno hablaba con fuentes del gobierno nacional y te dicen, una ley en el Congreso es un problema. Meter un proyecto de ley en un Congreso con un Congreso donde el gobierno nacional está en minoría es un problema. Un decreto no sé si le da entidad. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un acuerdo de gobernadores? Algo que te pueda acotar la capacidad de daño que te pueda hacer esa laxitud que tiene la ley de glaciares o no se puede hacer nada ahí. A ver, si yo te respondo desde el punto de vista de la empresa, te voy a decir, mira, yo para invertir esta cantidad de dinero en la Argentina, yo te voy a pedir una ley y garantías de que se respete. No te la puedo dar hoy. ¿Me entendés? Yo, gobierno, no te puedo Ahora, garantizar. la ley de glaciares claramente es una interferencia dentro de las competencias provinciales. Ese acuerdo que vos decís está, o sea, no hay un estudio de impacto ambiental aprobado por una provincia que no contemple el tema de glaciares. La ley de glaciares ha hecho daño. Yo creo que, y de nuevo, en la discusión que nos atraviesa en todos los sectores, hay que tener políticas públicas y discursos públicos sostenibles e informados. El gris que dejó la ley de glaciares hoy es un impedimento al desarrollo de la Argentina. Vicuña, se va a invertir, Vicuña, en San Juan, ¿invierte con este estado de realidad de la ley de glaciares o no? ¿O necesitas hacer algún tipo de acción para despejar regulatorio y legalmente ese camino? No, hoy yo creo que hay que hacer algún tipo de acción. Yo creo que el gobierno nacional debería justamente apoyarse en las provincias que son recursos de la provincia y que es la autoridad de aplicación y es la que tiene que tener. Tiene que haber un acuerdo nación-provincia si relancear algo. El escenario ideal sería de nuevo rever la ley en el Congreso. Eso no es posible hoy. Y que va a llevar tiempo esa discusión, pero en el mientras tanto yo creo que sí es posible
una forma de con un decreto aclarar estos puntos y posibilitar que esto avance. Y de hecho yo creo que en la mesa del cobre el primer tópico, te diría, ¿no? El primer tópico a resolver y que todas las provincias tienen su opinión, bueno, capaz que te lo digo en off, pero sobre la ley de glaciares, que es esta, que hoy esta indefinición de la ley de glaciares ha llevado pero es un al hecho freno eso, del o sea, desarrollo de la actividad, ¿no? Hace 15 Entonces, yo años que creo estaba metiendo ruido esa ley. para ordenar la discusión, el escenario ideal, una ley. Ahora, en el mientras tanto, yo sí avanzaría con un decreto, con una cuestión de aclaratoria y reglamentaria en acuerdo con las provincias para que los proyectos puedan avanzar. Perfecto. Craco, para ir cerrando. No, respecto de los proyectos mineros, lo que sí veo es como una expectativa que está sobredimensionada en cuanto a cuándo va a empezar a generar producciones o proyectos. Creo que si vos salís y haces, no sé, una encuesta entre gente medianamente informada, hay mucha gente que en base a lo que va leyendo y en base a los anuncios cree que Argentina hoy produce cobre de manera significativa. Argentina no produce nada de cobre y sin embargo está instalado eso. Respecto del impacto que va a generar la minería, también hay una expectativa muy grande y cuando vos hablas con, incluso el secretario de Minería ha dicho en el último evento que se hizo acá en La Rural, que recién en 2030 se van a empezar a ver los beneficios de manera significativa en cuanto a producción y exportaciones, si sale bien, como dice el presidente. Si sale mal no se van a ver nunca. Entonces ahí me parece que hay que ser más cauteloso en el sector de la minería y esa cautela no va de la mano de estos anuncios rimbombantes en un país donde en los últimos 20 años pasamos desde las inversiones chinas de 20.000 millones en 2004 al el hidrógeno verde de 8.400 millones en 2022, a una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones entre Petronas e YPF hace nada. Y todo eso después se va diluyendo. Algunas obviamente fueron bombas de humo. Y entonces sería más cauteloso con las cifras y con la expectativa que genero. No, lo que pasa es que en realidad el impacto positivo de estos proyectos arranca mucho antes de que empiecen a producir, porque son todos proyectos que se van a financiar con inversión extranjera, digamos que se van a hacer con inversión extranjera directa. El punto es cuando estos proyectos dejan de ser una idea, un proyecto que yo, y viene la decisión final de inversión y arrancan. Y los proyectos arrancan, no es que no arranca ninguno. De hecho, nosotros hoy hablamos, bueno, del oleoducto Vaca Muerta Sur, que es un proyecto que ya está y va a tener, más allá de que empiece a operar dentro de 2 años, es más, creo que la construcción del oleoducto va a generar más empleo que el oleoducto en sí, obvio. Sin duda, sí. El proyecto de LNG de Southern Energy también arrancó. Que esta semana tuvo un plus adicional en un segundo contrato. Entonces, para explicar un poco para eso que decías, esa decisión final de inversión, FID, digamos en inglés, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque es el momento en el que las compañías definitivamente firman los contratos y dar marcha atrás en esos proyectos sería muy costoso. O sea que es el momento en el que el proyecto deja de ser un anuncio, algo que se está estudiando, algo que invirtieron plata para preestudiarlo, y se convierte en, bueno, hay que empezar a construirlo. Hay que conseguir el financiamiento, las constructoras, hacer las licitaciones, se hacen contratos, en el caso del LNG, los contratos de alquiler y de fabricación del barco. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, esto arrancó, esto va para adelante. Siempre puede pasar algo, pero tenés una alta probabilidad de que ese proyecto se termine y empiece a producir. Pero muchos de los anuncios rimbombantes que se hacen en cuanto a inversiones llegan antes de que el proyecto arranque. Bueno, obvio, pero también hay una parte de la política que lo anuncia y una parte de las compañías que es, qué sé yo, lo de Río Tinto, bueno, empiezan a estudiarlo. Es natural, no es que de un día para el otro, viste, no tenés nada y tenés la decisión final de inversión. Pero una aclaración. Confiemos en que, no te digo todos, pero muchos de estos proyectos vayan avanzando, insisto. El solo hecho de que empiecen a ejecutarse va a traer enormes beneficios porque la construcción y el desarrollo de estos proyectos ya tiene un impacto importante. Una aclaración sobre lo ahí está el caso de sí. Salta, ¿no? Todavía Salta no está exportando grandes cantidades de litio. Ahora, viene creando empleo en los últimos años. Yo creo que también esto
Yo no le llamaría un anuncio rimbombante, yo creo que el anuncio sí es importante, hay que comunicarlo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a entender estos sectores, porque de hecho, de nuevo, dicen, bueno, el RIGI, mucho RIGI, no se aprueba, ¿verdad? Y no está la lluvia de inversiones. Hay que entender estos sectores, esto no es hacer una planta industrial que, bueno, la construí 1 año y medio, el galpón, levantás la pericia y produce. Estos sectores, el oleoducto, todos estos grandes proyectos van a tomar tiempo y eso no quiere decir que los anuncios sean en balde o que el RIGI no funcione. Todos estos proyectos llevan tiempo. Quiero hacer una aclaración sobre el proyecto de Vicuña nada más, que es que el CEO de Vicuña, el otro día en San Juan, no confirmó ningún monto de inversión. Pero después pasó el secretario de Energía de San Juan y le preguntaron y dijo entre 13.000 y 15.000 millones, pero la empresa no confirmó ningún monto. Esa es responsabilidad nuestra de los periodistas, entonces. Vamos a cerrar acá. Gracias, Flavia. Nico, me quedó pendiente preguntarte sobre este proyecto nuevo que estás encarando con Javier Rodríguez Gali, que ha venido a Dínamo, y Germán Fernández Labore, que es el vicepresidente de legales, del área de legales de YPF. Están encarando un curso nuevo de Derecho. La verdad que no, estamos hace años. Hace años, pero lo están arrancando estos días. Estamos ahora, sí. Eso, para aquel que le interesa un poco lo que es el área legal o el derecho, el cruce entre la potestad de las provincias, la nación, ese curso que se realiza bajo el paraguas de la DITELA, parece que es Y espectacular. conseguí 2 grandes abogados, el abogado jefe de YPF, Germán Fernández Labori, y Javier Rodríguez Gali, que está en Brujú, así que Sí, gracias por el... Te iba a decir los 2 mejores abogados, se van a enojar los colegas abogados, de haber 5, pero bueno, estamos cerrando. Nos siguen en las redes sociales, vemos cuando estamos de vuelta al aire, calculo que en 2 semanas. Un placer y nada, chau.